Noticias 24. Bien, vamos a seguir en Noticias 24 también hablando de los temas de la contingencia. Mañana viernes se cumplen, recordemos, 5 años del denominado estallido social. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos aquí en el estudio con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo le va? Aquí estamos. Aquí estamos. No ha sido fácil. Ahora, cuando uno se recuerda 5 años atrás, claro, uno se da cuenta que lleva un periodo largo que ha sido muy difícil en la historia de Chile. Probablemente que se inició exactamente de 5 años atrás, cuando a esta hora ¿sí? Un profesor invitó a los alumnos a... Pero lo voy a interrumpir un segundito porque tenemos un tema con el audio que lo vamos a solucionar. No se preocupe, ahí vamos a solucionar el tema del audio. Estamos con el senador Juan Antonio Coloma para hablar justamente de distintos temas, entre ellos lo que ha sido también varias conversaciones que hemos mantenido aquí en Noticias 24 con actores del mundo político, también intelectual, sobre este 18 de octubre. Claro, una fecha, digamos, como hito, pero evidentemente un proceso que para muchos sigue hasta el día de hoy con distintas visiones, con distintas miradas justamente en lo que respecta. Así que vamos a estar conversando justamente sobre eso. Ahora entiendo que estamos, si chequeamos, senador. Ahí sí. Habla un poquito. 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4 lo hacemos en vivo. Estamos en vivo, ¿eh? Sí, Perfecto. totalmente. Listo, estamos listos. Estamos listos. Lo que te decía que han sido 5 años, cuando uno mira 5 años muy duros para Chile, y yo creo que se ha notado y creo que es bueno también ver cómo empezó. Esto empezó un 16 justo hace 5 años, con un profesor que invita a sus alumnos a evadir el metro, bajo la lógica, algo así como evadir, no pagar. Evadir, no pagar. Una parte de luchar. Entonces, ahí como que se instala un momento que yo creo es un momento más dramático que ha vivido Chile, por lo menos en este siglo, con una angustia ciudadana, con una destrucción ciudadana, donde se rompían los metros, o sea, se quemaban los metros, las iglesias, los templos, las casas, los negocios, 17.000 negocios que fueron absolutamente saqueados, y una sensación de que producto de esta lógica se destruía todo. Y yo tengo además la convicción de que tras esto había una organización o había un deseo, o hay una cosa espontánea, sí, hay deseo producto de la inmediatez y la emocionalidad de corregir cosas, sí, pero también había un ánimo de votar al gobierno, de terminar con la democracia. Y eso es lo que explica la envergadura de esto que creo que a todos nos remeció el alma, de verdad. Difícil, sí, momentos más difíciles. Voy a andar en eso, pero quiero ir a ese punto también, que es parte del análisis a 5 años, ¿no? Se hablaba con bastante razón, digamos, de que la democracia corrió riesgo. De hecho, se tuvo que llegar a un cauce institucional a través del acuerdo por la paz y la nueva constitución entre todos los actores políticos, entre ellos en contra de lo que opinaba su partido en su minuto, el actual presidente Gabriel Boric, que firmó ese compromiso. Y eso fue, nos tocó, para ser franco, hacer a los dos ese acuerdo final. Sí, pues, me acuerdo. Y creo que es muy importante... Pero dejemos un punto, pero a lo que quería ir. Usted dice desde la espontaneidad de las demandas sociales, pero también desde la organización para hacer caer el gobierno. Ahora, arrimándose de eso primero, o lo que en algún minuto se establecía como una organización premeditada, yo creo, una serie también de hipótesis de distintos sectores, entendiendo el fragor, digamos, del tiempo, pero que nos da la razón ahora. 2 comentarios. Hace 5 años es curioso que no haya habido sentencias importantes respecto a qué es lo que realmente ocurrió. Aquí realmente o la investigación no ha sido suficiente o ha sido de tal complejidad que no se ha logrado. Pero a mí me parece increíble que 5 años después nadie sepa todavía lo del metro. O sea, yo las otras cosas no las entiendo nunca, pero uno puede decir se fueron produciendo una ecuación fatal, una tormenta perfecta, pero los metros que simultáneamente se quemen, decenas de metros, a otro perro con ese hueso, como se dice, porque eso sí que yo no puedo creer que sea espontáneo. Ahora, el mismo gerente, perdón, el gerente de Metro en entrevista con TTC Radio esta semana decía que entre las distintas estaciones y distintos casos, hasta el día de hoy no hay una conexión. Desde la investigación judicial. Claro, pues si alguien me dice en alguna parte del mundo, tú que eres periodista, dice, me sabe que en 28 lugares simultáneamente, una misma noche, a 10 kilómetros de distancia, y se quemaron con acelerantes más de 20 estaciones de metro. Tú como periodista decir, ¿tú tragarías esto que chuta fue pues ya han pasado 5 años, no tenemos evidencia de uno de otro. Pero por eso le digo, de uno de otro. Primero, y sí lo que tengo claro, que lo segundo, que eso
Ahora, la razón exacta de la cual ocurre, fíjate que yo he leído 9 libros de los más destacados intelectuales chilenos, de lado y lado, por así decirlo, que todavía no hay una explicación común de qué es lo que ocurre, que gatilla esto que llamemos espontáneo, que llamemos legitimidad social. Pero eso claramente, yo creo que a esta altura, hay poca duda, es aprovechado por sectores de izquierda más extrema que tratan de votar al gobierno y lo hacen desde el punto de vista físico, con irrupciones cercanas a la moneda, digamos, y lo hacen de un punto de vista, intentan hacerlo de un punto de vista constitucional, argumentando una especie de declaración de la Cámara y del Senado, digamos, en cuanto a la incapacidad de poder del presidente Piñera seguir gobernando. A mí me ha tocado presentar libros de otras personas. Me impresionó mucho uno del senador Quintana, donde él, que era presidente del Senado, un hombre de izquierda, pero él dice, dentro le tocó, y él reconoce que había sectores extremos de su visión que querían votar al gobierno, y eso era lo complejo para buscar un acuerdo, porque aquí estábamos en una situación de dramática interna, pero de incapacidad de conveniencia total. Años después ustedes le critican a ellos de que hicieron caso omiso y no hicieron nada para evitar que esos sectores extremos votaran al gobierno. Yo creo que muchos, en ese minuto. Yo creo que muchos, no todos, muchos, tenían un corazoncito sonriente cuando veían el descalabro que estaba ocurriendo en Chile, porque lo veían en una lógica política, decían, mira, aquí se está destrozando el gobierno, se está destrozando, digamos, la derecha, la centro-derecha, y por lo tanto aquí hay una gran oportunidad para nosotros asumir ese rol. Yo creo que esa tentación existió y eso se sintió. Es un reproche que yo le hago, porque tampoco uno puede generalizar. También vi otros que hicieron esfuerzos, comprendieron este drama y dijeron, bueno, ¿cómo resolvemos algo? Y ahí podemos ir al tema del acuerdo, que fue bien especial, en términos de entender que esto no era, y yo quiero ser súper claro, yo no lo he dicho tan claro como hasta ahora, yo tengo convicción de que aquí no había un tema constitucional de por medio. Aquí había, uno puede decir una reivindicación, pero había un ánimo de hacer una revolución. Y había una destrucción del país galopante y que de mi prejuicio iba a terminar de los peores momentos. Pero ahí de un entonces sector de todos, surge, para aclararlo. Surge ahora, entonces ahí yo tengo responsabilidad en eso, digamos, y se surge, bueno, ¿qué se hace en este escenario? Y se buscó el tema constitucional como una válvula un poco de escape de lo único respecto al cual se le podía preguntar a la gente. Y la reflexión que hicimos fue, ¿sabes qué más? En este escenario hay que buscar que la gente tome una decisión. Y de alguna manera, cuando hay un problema en la democracia, hacer un esfuerzo para que la democracia pudiera resolverlo. Nos criticaron harto, porque yo sí me parecía que teníamos, el problema no era constitucional, yo estaba de acuerdo, pero también no veía otra fórmula de resolverlo. O sea, los propios lo critican hasta el día de hoy, claro, de que se regalaron, de que bajaron los brazos, de que regalaron la Constitución. No, se le pasa que hay dos formas de enfrentar los problemas, uno haciéndose el leso sí. y que se arreglen solo. Lógico. Yo nunca he pensado eso, los problemas no se arreglan solo, uno tiene que accionar, tiene que correr riesgo. Y corrimos riesgos, y yo siento que corrimos unos riesgos muy complejos respecto a lo que ocurre. Ahora, si tú me dices después, mirándolo hoy día, ¿qué es lo que pasa? Viene el plebiscito que fue bien arrollador. Después viene esta locura constituyente, donde de alguna manera la izquierda, que estaba entusiasmada y enfervorecida, cometen... O sea, revelan lo que querían, hacer Chile de nuevo, que querían la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, nacionalidad, el proyecto constitucional de la Convención, en este caso. Querían, que fue un desastre, y ahí surge algo que yo encuentro muy importante siempre recordarlo, que es el sentido común chileno. Una sabiduría que uno dice, ¿dónde está? Porque cuando uno miraba las encuestas del momento, fíjate que más del 55% de la gente valoraba lo que estaba pasando. Hoy día, esa misma encuesta salió la semana pasada, te dice 23, o sea, la gente lo mira y dice, chuta, tuvimos... Y surge el sentido común y al final tenemos otro proceso constituyente y terminamos al final con la misma constitución, que yo nunca pensé que era el problema, doblemente ratificada, por así decirlo, por efectos plebiscitarios. Y creo que además la tensión que hubo en ese momento, obviamente se ordenó hacia una forma más pacífica de entendernos y recurrir a la democracia para resolver los problemas de la democracia. Pero no olvidemos, aquí hubo un sector que la justicia algún día determinará exactamente, como decías tú, qué tan organizado estaba o qué tan casual era, pero a propósito de una reivindicación, hubo sectores que lo que quisieron hacer era simplemente hacer una revolución. Y eso es lo que al final creo que el sentido común logra revertir y logra, digamos,
reaccionar Sí. frente a este estamos de fundación. No es mi intención llevar esto a bueno y malo. Que la vida, digamos, es de bueno y malo. Las películas, la vida real es así. Pero ¿cuál es también la mirada y si hay autocrítica desde lo que fue el oficialismo en ese caso? Yo sí, uno siempre... Porque hablar de una concertación de actos que finalmente se fueron contra... No, yo creo que siempre uno tiene que autocriticarse, decirme que, porque tampoco, yo estoy de acuerdo contigo, aquí no existen los buenos y los malos absolutos. Hay sí, de todo, pero sí lo no sabemos. puede generalizar. Y yo siempre he sido cuidadoso de no Es generalizar. muy binaria muchas veces. Es muy binaria, pero obviamente, claro, además que cuesta, ahora cuesta imaginarlo porque hoy día justamente yo vengo a la subcomisión de presupuesto y uno mira los datos del 2019, eran los mejores datos que tenía, y era verdad eso, mirándolo hoy día, económico estoy diciendo. Los datos, pero no las casas del Exactamente, 2019. los ahí datos, está. por eso digo, los datos. El macro, no el micro. El macro, pero obviamente también teníamos, ahora, tú miras para atrás, por ejemplo, y eso llevábamos 5 años de un crecimiento muy débil, producto en gran medida de la reforma tributaria que hubo en 2014, pero ese ya otro, sea, tú tienes un mundo de expectativa, tenías la crisis de los países medios, que es muy estudiado internacionalmente, tienes un sector emergente, digamos, que tiene mejor educación, que tiene más opciones, pero que no ve que su vida le pueda cambiar, le pueda mejorar, y se angustia, y además el país crece menos, producto de otros efectos, y eso genera en parte frustración, en parte rabia, además en una sociedad que ha incorporado 2 elementos que es bien importante seguir estudiándolo: la inmediatez y la emocionalidad. Y esto ustedes lo conocen mejor que nadie. Todo tiene que ser inmediato. O sea, yo digo, yo quiero que me mejoren esto, pero lo quiero ahora, no quiero hacer un proceso. O yo me emociono por algo y quiero todo al tiro. Un poco la filosofía del delivery, esto de que tú, tu familia de repente quiere hay algo. mejoras que no fueron inmediatas, digamos, el 2019. No, estoy diciendo... O sea, las jubilaciones, por estoy ejemplo. diciendo la sensación. La sensación, No, ok. no, es lo que explica. Ahora, Ya. obviamente tuvo mejor. De hecho, sea paso, tiempo después, se hizo el paso más importante que se ha hecho en materia de pensiones, que fue la PGU. O sea, eso, digámoslo también, que se fue un año después, aproximadamente. Un año y medio después, sí. No, casi, sí, un año y medio después, Por ahí. digamos. O sea, también, obviamente, cosas que yo lo conversé mucho, que el presidente uno Ahora, podía pero- haber hecho. pero si fue tan bueno, y yo lo pongo en perspectiva. No en el tamaño de la agresión que sufrió el país. Pero tan bueno el cambio que tuvo que nacer de una situación así. Eso es lo dramático. ¿Por qué no se pudo acordar antes? No, pues mira, si lo digo desde yo te entiendo no estando tú, ahí, yo digamos, te la entiendo. decisión. Como decía alguien, si uno viera los partidos de fútbol con el diario El Lunes... No, lógico, sería sí, distinto. yo voy a eso. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, mirando de atrás, yo incluso hablé mucho con los ministros de Hacienda, hasta el día de hoy se acuerdan de que yo era partidario de hacer otras cosas en su momento, más de otra dimensión, de otra velocidad, porque también me daba cuenta que había algo legítimo, que había una no sé si la rabia puede ser la palabra, o una desesperanza puede ser más adecuado, legítima respecto de temas que uno veía que no avanzaban al ritmo suficiente. Ahora, de ahí a terminar quemando metro, quemando hospitales, quemando CEFAM, quemando negocios, hay un paso gigantesco, digamos. Y eso es, por eso te decía yo, el tema de lo que impacta la emocionalidad respecto de estos procesos. Ahora, mirando 5 años para atrás, yo por lo menos advierto, digamos, que la sociedad entiende que no fue, mirando hoy día, es curioso ver cómo hay una mayoría muy aplastante de personas que dicen que no quedan con un buen recuerdo de lo que pasó en ese periodo. Yo creo que también tenemos que todos reflexionar, los periodistas, que también tuvieron un rol muy importante, porque también los medios generaron un escenario de emocionalidad, inmediatez, como atizando un poquito el conflicto, De todas que es muy grande. O sea, la imagen era La imagen se era- atizaban sí solas, pero Sí, yo entiendo el punto pero y te hay un entiendo, análisis. pues. No sé, Y yo aquí creo- y además lo todos oí, tenemos una... Además lo oí muchos medios Sí, que dicen, no. mira aquí, bueno, también nosotros, el mundo público obviamente, también tiene una sea, que autocrítica. no somos los catones de... No, yo lo tengo sé, claro. yo lo comparto y creo que uno tiene que hacerlo. Ahora, también creo que se pudo reaccionar a tiempo. O sea, si no hubiéramos hecho ese acuerdo el 15 de noviembre, creo que estaríamos en otro país. Y creo que eso yo por lo menos valoro, reivindico. Ahí hubo generosidad de lado y lado, porque también es importante cómo se generan estos acuerdos. No era tan fácil, digamos, porque era los 2/3 para el futuro evento contra un proceso constitucional previo. Así que fue difícil, pero bueno, la vida no es fácil. Y la vida pública es más difícil que nunca. Y por eso que también hay que atreverse de repente a entenderse. Hay una cosa que también aprendí, que hoy día, en un país polarizado, un país que el mundo está polarizado, quienes intentan, y yo soy de aquellos que en otro momento he intentado llegar a acuerdos, uno
no siempre lo miran como alguien que está ayudando a resolver los problemas. Y yo creo que eso se validó, que en Chile fue importante haber llegado a ese acuerdo, para haber pacificado los espíritus, para haber ordenado el debate y después cada uno libre y democráticamente toma sus decisiones. Un acuerdo usted mencionaba en lo que sucedió en la convención, pero para ser, no sé si justos, pero sí en la realidad, cuando llega al Consejo Constitucional donde la mayoría era la derecha, terminamos lo mismo. Pues si yo eso es parte de la historia. Sí. No lo mismo, pero porque los números fueron distintos. Pero sea, con el mismo rechazo. Pero sí, yo creo que se perdió una oportunidad para haber generado un espacio de entendimiento mayor, de todas maneras. Y eso yo lo dije desde el primer día, digamos, y eso lo peor sería cuando uno no dice las cosas como le nacen, sí, digamos. Claro. O sea, y creo que efectivamente ahí se perdió una oportunidad. Ahora, dicho eso también, al final es un proceso increíble. Tú sabes que a nosotros por razones públicas hay muchos investigadores que revisan la política en los países del mundo, y Chile dejaron de entenderlo, como me dijo uno, porque viene esto y después vienen dos procesos completamente contrapuestos, los dos fracasan y queda reivindicado el sistema constitucional anterior, con una comprensión de que las dos fórmulas al final no resultaron. Nadie puede comparar la atrocidad, a mi juicio, que hizo el primer proceso constituyente con la propuesta segunda, que claramente no fue aceptada por la gente, y eso es aquí la democracia es la que manda, digamos, pero era bastante mejor la segunda que la otra. Pero dicho eso, yo espero que eso también sea una maduración para los políticos, para los medios, para los ciudadanos del futuro, de que tratar siempre de buscar entenderse antes que enfrentarse. Sí, aquí estuvimos muy cerca de generar una destrucción mutua que yo creo que hubiera sido lo más lamentable que hubiera pasado en Chile. Senador, me queda un minuto y también lo podría ligar con esto porque un tema era las instituciones, ¿no? Y se habla de la independencia de las instituciones. En tema de contingencia, lo que nos queda, la crítica del presidente Boric por la acusación constitucional ayer, la destitución de Sergio Muñoz, sienta un precedente. ¿Usted lo ve como una intervención primero? Yo creo una intervención, y pocas veces he visto algo más injusto por parte del presidente. En otras materias yo puedo coincidir, en esto coincido cero. Aquí hubo un proceso, una acusación de la Cámara de Diputados que se resolvió en el Senado por una mayoría incluso superior a la esperada. Pero hay un minuto que yo digo, momentito, el presidente hoy día reprocha y dice que tener mucho cuidado con las acusaciones constitucionales, de no abusar de ellas. Y fue el presidente Boric quien fue impulsor importante de dos acusaciones presidenciales contra el presidente Piñera, firmó dos acusaciones constitucionales contra dos ministros del Interior y firmó acusaciones constitucionales contra 3 ministros de la Corte Suprema. O sea, está como el top 10 de quienes más acusaciones constitucionales han presentado, a mi juicio completamente equivocada y completamente tergiversado lo que debe ser el juicio constitucional. Entonces, a mí me pasa que yo hubiera esperado que alguien me pueda decir eso, pero que me lo diga de verdad el presidente, creo que en este caso, digamos, está absolutamente equivocado, y creo que hay que tener credibilidad para hacer un planteamiento de esa naturaleza, porque yo espero de él, y yo sé que en otros casos lo ha hecho, en autocrítica, porque si hubo un mal uso de las acusaciones constitucionales, eso fue lejos del gobierno anterior por parte de la oposición, y eso a esta altura ya nadie lo duda. Entonces, reflexionemos todos. Yo siempre he creído que hay que ser muy cuidadosos en esto, pero recibir consejos respecto de quién fue el mayor impulsor de esta acusación es como mucho. Senador Coloma, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego.